Bienvenidos a esta conversación de argumentación, construcción y propuesta. Hace 12 años los ecuatorianos dimos nuestro voto de confianza a la Constitución de la República que se construyó en la histórica ciudad de Montecristi. El poder político reaccionó a un clamor nacional, ciudadanos cansados de constatar cómo todos los días se manoseaba la institucionalidad ecuatoriana para obtener privilegios, mientras la mayoría no tenía un futuro con esperanza. Ha pasado mucho agua debajo del puente y queremos detenernos un momento para mirar cómo está la salud de la Constitución de la República del Ecuador. Saludos, soy Álvaro Samaniego, presentador de Piensa Ecuador. Hola, yo soy Galo Cabanilla, el promotor de este programa. Nuestra Constitución, aprobada en 2008, tiene 444 artículos y tuvo dos virtudes fundamentales. La primera, que logró fortalecer la institucionalidad del Estado ecuatoriano, y la segunda, que reconoció derechos fundamentales que debían ser protegidos. Está con nosotros Javier Garaycoa, a quien le hemos pedido que despliegue su conocimiento y experiencia para establecer cuál es el estado actual de la Constitución. Es un reconocido jurista ecuatoriano que además realizó estudios de posgrado en España sobre reformas a la Constitución. Recientemente ejerció el cargo de Procurador General de la Nación. Doctor, le traslado esta inquietud que compartimos con Galo. ¿Está menoscabada la Constitución? Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que establecer la circunstancia de la Constitución. Y voy a ser muy breve, ¿no? La Constitución apareció en un momento de crisis en nuestro país, de una sociedad que es una sociedad, sigue siendo, ¿no?, múltiple, diversa y difusa, con un Estado que por otro lado era unitario, y es unitario, identitario y organizado. Yo creo que el problema está justamente en examinar si se ha cumplido con esa expectativa. Este es el problema central. Yo creo que aquí hay tres problemas, voy a tratar de dividirlos, ¿no? La situación de los derechos, la situación de la ciudadanía y de la justicia. Son los tres problemas álgidos, ¿no? Yo diría que en cuanto a los derechos, lo que se plantea es si se ha producido una degradación de los derechos o una irradiación hacia el conjunto de los derechos. En primer lugar, yo creo que hay una irradiación positiva en muchos aspectos, sobre todo a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿no? Y también de algunas políticas públicas, no hay que negarlo, ¿no? La ampliación de la seguridad social, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una degradación en cuanto a que, como aquí bien se ha señalado, últimamente los derechos son menoscabados. Fíjese usted, yo solo me pongo a manera de indicador. La Corte Constitucional observa a la Asamblea Nacional porque en el COIP se plantea la posibilidad de que se haga una lista o un listado de las personas que han sido sindicadas y sentenciadas como violadores, diciendo que eso no se puede hacer. Y, oh sorpresa, nos encontramos con que la Asamblea Nacional dice no resuelve el archivo de esto y se declara incluso en rebeldía, ¿no? Eso es anecdótico, ¿no? Porque la rebeldía es de los ciudadanos frente a las instituciones, ¿no? Es un derecho ciudadano. Pero bueno, más allá de eso, pues, eso significa que se está vulnerando un derecho que es precisamente el derecho a que, como dijo la Corte Constitucional, que las personas no sean criminalizadas. Claro, porque no sé si es que plantear previamente esta inquietud, ¿una Constitución tiene ideología? ¿O más bien plantea una manera de ver la realidad actual y el futuro? Yo diría que, mire, la Constitución ecuatoriana ha sido saludada a nivel internacional, ¿no? Es una de las constituciones más progresistas, indudablemente, ¿no? Yo diría que no se trata de una ideología propiamente dicho, porque si acogiese una ideología, pues esto restringiría sus posibilidades de actuación. Sí es una constitución muy abierta en cuanto a los derechos que promueve, ¿no? Pero evidentemente, pues, no todo el mundo se siente satisfecho con estas situaciones de derechos. Vamos a poner un ejemplo también que ha chocado a muchos sectores, que fue la resolución de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. ¿Por qué motivo esto ha chocado, no?
Porque mucha gente, evidentemente, Ecuador es un país de una mayoría de creyentes, ¿no? Y más aún de creyentes cristianos y sobre todo católicos, ¿no? Nadie discute eso, que tienen una visión, por supuesto, legítima de esto, ¿no? Como pueden tener cualquier otra minoría religiosa, ¿no? Que también las hay. Pero frente a este tema, está en juego ya no solamente una concepción religiosa o moral, sino también los derechos de igualdad de algunas personas. Ese es un problema, por ejemplo, que sí, ahí hay un elemento, si usted quiere, ideológico, porque el tema de la igualdad siempre tiene una connotación. La gente, por ejemplo, no pone en discusión la igualdad en el ámbito, supóngase usted, económico, ¿no? Pero cuando se entran en problemas de la intimidad, se cuestiona a veces estos problemas. Claro. Doctor Cabanilla, quisiera pasar a esta especie de disputa implícita que hay en el sentido de que la gente piensa que mientras más derechos brinda la Constitución, se restringen más libertades al mismo tiempo. ¿A usted le parece que hay esa relación inversa? No, yo no creo. Yo veo más bien que esta Constitución le da o reconoce muchos derechos, ¿no? Es más, es innovador en cuanto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, lo cual no se ve normalmente en las constituciones. No hay libertades infinitas realmente. Yo creo que hay más bien, digamos, derechos que están, o libertades que están contrapesadas, que están sopesadas. Y, por ejemplo, en el ámbito económico, la Constitución genera un sistema económico, social y solidario, en donde el Estado tiene la capacidad de manejar ciertos recursos estratégicos, de promoverlos, de gestionarlos para la riqueza nacional. Pero hay un tema muy importante, que el Estado tiene la prevalencia sobre el capital, ¿no? Es decir, no se permite que suprapoderes de características privadas tengan el control de la riqueza nacional. En la Constitución dejamos el modelo de Montesquieu, de los 3 poderes del Estado, sino que en la nueva Constitución reconocemos que el poder es del pueblo y que el Estado tiene 5 funciones importantes: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función de control electoral y la función de control ciudadano. Hoy en día está en discusión el Consejo de Participación Ciudadana por diferentes razones más políticas que fundamentadas. Yo creo que es importante que exista ese control para que exista un organismo que pueda controlar, a su vez, valga la redundancia, a los organismos, digamos, a las instituciones o a las personas que llevan esta responsabilidad, como un contralor del Estado que antes nadie lo controlaba, y tenemos ejemplos terribles de lo que puede suceder cuando no existe una normativa o un esquema a través de veedurías, a través de una estructura que haga su trabajo. Quizás no ha funcionado bien, pero yo creo que se puede reformular sus funciones, ponerla a trabajar, operativizarla mejor, pero creo que es necesario. La pelota está en su campo, doctor. No sé si el Consejo de Participación Ciudadana como concepto está mal, no sé si quienes han estado en eso está mal, o no sé si las presiones políticas han hecho que parezca que está mal. Yo quiero empezar por algo importante, ¿no? Efectivamente, pues, la intervención del Estado, el control del Estado, se ha dado siempre, advierto, ojo, porque ya en la anterior Constitución existían organismos de control como las superintendencias, ojo, la Contraloría, como aquí se ha mencionado, la Procuraduría, que en esa época era también organismo de control, ¿no?, entre otros. Lo que se ha introducido aquí novedoso es que hay una participación ciudadana. Esto es lo novedoso de toda la Constitución, porque la Constitución consagra algo que se llama el empoderamiento ciudadano, en el artículo 95, ¿no? ¿Por qué plantea este tema? Fíjese usted, si usted examina la división clásica que está ahí en todas las constituciones, o sea, función legislativa, ejecutiva, judicial. La actual dice la ciudadanía o los ciudadanos y después el legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, pone en primer plano la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque dice justamente la Constitución
que nosotros tenemos 3 formas democráticas, que son la participación clásica, esto para decirlo de una manera sencilla, es la representación electoral. Esto sigue existiendo, sí. Y en todas partes del mundo, ¿no? La representación electoral. En segundo lugar, la participación, que puede ser participación directa a través de consultas, ¿no? Y la participación en las decisiones del Estado y en el control del Estado. Y luego dice también la democracia comunitaria, esta es la de los pueblos indígenas. Es decir, hay 3 formas de democracia. Concentrémonos en la ciudadana, ¿no? Porque este es un poco el tema central. Si existe el control ciudadano, lógicamente, pues el Consejo de Participación Ciudadana debe ser el organismo que promueva ese control, por encima de los otros organismos de control estatal. Esto es la Contraloría, los clásicos, superintendencias, que siguen existiendo como antes. Pero efectivamente, pues, el problema que pasaba en las anteriores constituciones era a su vez quién controlaba a los controladores. Y eso no puede suceder, pues. Alguien debe controlarlos, ¿no? Porque este es el círculo perfecto, es eso. Yo te controlo a ti, tú a mí, etcétera, etcétera. Entonces, en última instancia, si el poder soberano es el del pueblo, pues el pueblo controla a todos. Y eso incluye incluso el proceso de revocatoria de mandatos. Y llegaremos más al fondo de esto después de un momento. El Ecuador ha estado regido por 20 constituciones, desde la primera aprobada en 1830 en Riobamba, en la que nos ordena ahora mismo, se dio una trascendencia mayor al poder de los ciudadanos para que puedan organizarse, impulsar la participación de todos en la democracia y el derecho a resistirse y a protestar cuando los ciudadanos sientan que sus derechos son limitados. Finalmente, le dio mayor poder al Estado sobre la economía. Estamos con ustedes en un momento más. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC, porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Volvemos. La Constitución del Ecuador es la norma jurídica de mayor jerarquía en el ordenamiento legal del país. Sin embargo, está permanentemente sometida a presiones por parte de quienes consideran que limita excesivamente sus libertades. Eso provoca que se manipule ciertos instrumentos legales para hacer interpretaciones que se ajustan a los intereses de los grupos de poder. Doctor Cabanilla, hemos hablado que la participación ciudadana es muy importante, pero que todavía parece que falta madurarle un poquito, falta que evolucione un tantito más para que sea perfectible y que sea mucho más útil para el país. Claro, la participación ciudadana es precisamente lo que hasta cierto punto todavía no lo saben manejar bien los que conducen el país. Y esta participación ciudadana debe ser enfocada desde una perspectiva positiva, una perspectiva en la que exista un diálogo y una forma nutritiva de escuchar, de dialogar, de comprometer inclusive ciertas funciones, comprometerse a ciertos proyectos, pero lo importante es llegar en un momento dado a consensos, escuchando lo que las diferentes partes, los diferentes activistas, ¿no?, sociales tienen que decir. El gran problema para mí es que tenemos una gran constitución que no se aplica. Y quizás puede ser que nos esté costando un poco implementarla y tener una visión clara de todo lo que nos permite. Pero creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Profundizar, comenzar a reglamentar adecuadamente las
las diferentes etapas que tiene esta Constitución y que nos van a dar unas mejores condiciones de vida, porque esa es la característica que tiene esta Constitución, es una Constitución muy garantista. Entonces, para comenzar por esta parte, deberíamos lograr que esta Constitución funcione, que camine, que se articule. Ese sería un muy buen paso para mejorar su estado. Mire, yo creo que la Constitución atraviesa dos grandes problemas sobre esto. Primero, su inaplicación. En el tema de la plurinacionalidad. ¿Cómo es posible, no, que en organismos como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Educación Superior, el de Participación, no exista representación de los pueblos indígenas? Si somos un país plurinacional, pues tienen que estar allí. O solamente hay jueces de saco y corbata. Los jueces indígenas también tienen derecho a estar allí. Pero algún momento se logrará, ¿no? O sea, eso, cuando hay inaplicación, uno puede decir, bueno, mantengamos la esperanza de que se abrirá el camino. Lo grave es la desconstitucionalización. Es muy común ahora, sobre todo con el pretexto de la situación crítica de la economía, que a través de decretos ejecutivos se establezcan, por ejemplo, la merma de esos derechos. Y eso no se puede hacer. Es decir, no se puede aceptar que por implementar políticas, aunque sean muy coyunturales, se restrinjan derechos. Los órganos judiciales de la justicia común constantemente vulneran la Constitución. Eso es tremendo, ¿no? Las acciones son formas de participación ciudadana, ojo, ¿no? Como lo es la resistencia, como es las consultas o el control, ¿no? Pero las acciones jurisdiccionales son también formas de participación ciudadana, porque no están sujetos a una jurisdicción ordinaria, ¿no? Pero los jueces, cuando actúan allí, normalmente lo que hacen es decir sencillamente que no procede las acciones. Claro, la Corte Constitucional finalmente ha tenido que observar, reparar eso en muchas ocasiones, pero en otras eso queda pendiente. Por ejemplo, usted no sabe si conozca que el IES tiene una resolución que prohíbe la afiliación voluntaria a las personas con enfermedades catastróficas. Imagínese. O que en el IFA se establezca una norma por medio de la cual las personas viudas, por ejemplo, ¿no? Si han permanecido separados por más de 5 años, no tienen derecho a Montepío. Es decir, crean una situación, una categoría inaudito. Y estas cosas suceden y los jueces no observan estas situaciones. Pero más allá de lo anecdótico, ¿recae solamente sobre los organismos del Estado el cumplimiento de la Constitución, doctor Cabanilla? El cumplimiento de la Constitución tiene que ser responsabilidad realmente de todos los ciudadanos. El desconocimiento, hay una vieja norma que dice que el desconocimiento de las leyes no justifica su incumplimiento. Entonces, es necesario conocerla, prepararse. Pero dentro de este esquema de lo que se habla, efectivamente, las instituciones no hacen cumplir la Constitución y se ve esta merma de los derechos en la parte judicial, se lo ve en los diferentes ámbitos del Estado. A veces hay abusos también, eso es algo digno de anotar, pero lo más importante es que finalmente no se cumple con el objetivo y la visión que se tuvo al implementar una Constitución como la nuestra. En el artículo primero se reconoce que somos un Estado plurinacional y como tal, pues tiene que respetarse y tiene que hacerse participar a todas las nacionalidades o a la mayoría de ellas en el derrotero y en las decisiones que se tome en el Estado, precisamente para lograr estos consensos, independientemente de las marchas o de la actividad política. Es un concepto de país el cual tenemos que llevar adelante. Se ha mencionado con alguna insistencia el espíritu de Montecristi, que se refiere al ánimo con el cual 130 asambleístas construyeron la nueva Constitución, la cual fue una de las propuestas de campaña del entonces presidente Rafael Correa Delgado. La pregunta central es, ¿existe todavía el espíritu de Montecristi? Volvemos con esa duda. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores.
De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. En 2007, los 130 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente conformaron 10 mesas de trabajo para diseñar la Constitución que hoy nos rige. Terminaron sus funciones 11 meses después, luego de la cual una consulta popular aprobó y dio legitimidad a la Constitución. Doctor, ¿cómo puede hacer la ciudadanía para influir más hacia el mayor cumplimiento de la Constitución? Empoderándose de esa Constitución, conociendo sus derechos. Ese es el poder de la gente realmente, y la corresponsabilidad, informarse, educarse con respecto a todo este marco legal y a los beneficios que le brinda. Si no, pues todo va a seguir igual. Si nosotros queremos realmente generar un cambio de país, si queremos tener un bienestar mayor, necesitamos empoderarnos de las leyes, empoderarnos de nuestros derechos. Ahí, exactamente ahí está el poder de la gente. No nos sirve una sociedad quieta y desinformada, ¿no? No nos sirve una sociedad que esté ausente de las realidades importantes y estructurales que vive el Ecuador. Hablamos hace un momento, doctor, de que si la Constitución es una expectativa o qué es, qué papel cumple en una sociedad. Mire, yo creo que la Constitución en toda sociedad ocupa un papel central, pero quiero comparar por un momento las circunstancias de una Constitución, por ejemplo, en el siglo XIX, hoy en el siglo XXI, o incluso en el siglo XX y XXI. Nosotros vivimos un momento de una eclosión científico, tecnológica y comunicacional. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, el problema es que la Constitución, que contiene un conjunto de derechos, debe llegar a los ciudadanos también a través de la comunicación. Cuando hablo de comunicación no me refiero a los medios, ojo, me refiero al intercambio que debe producirse entre la ciudadanía. Eso incluye a todas las categorías, ¿no? Incluye, por supuesto, a los profesionales de derecho, lógicamente, incluye a los funcionarios de la justicia e incluye al ciudadano común, ¿no? Y a los distintos organismos que tienen que ver con esto. Creo que la Constitución está llamada a jugar un gran papel en la medida en que se inserte en los procesos comunicativos que caracterizan a la sociedad contemporánea. Por ejemplo, nosotros abrimos el diario, vemos la televisión y nos enteramos que en Chile están haciendo un proceso constituyente, que en Estados Unidos hay un impeachment contra el presidente de Estados Unidos. Es decir, que están en juego derechos en distintas partes del planeta, ¿no? Y que nosotros tenemos derechos y tenemos mecanismos, o debemos tener mecanismos que nos permitan acceder a esos derechos. Este es un problema muy importante. Le puede parecer una banalidad, pero ¿usted tiene una idea de cuántos ecuatorianos habrán leído la Constitución? Es la que rige su vida diaria. Mire, yo me temo que esa pregunta, si usted se la hace, muchos jueces no la han leído. Se lo digo desde el punto de vista de la práctica profesional, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera la han leído, no conocen cuáles son sus responsabilidades ni los procedimientos. Lo que sucede es que a veces nosotros como ciudadanos no nos percatamos de que una sentencia, por ejemplo, en una acción de protección, va a tener una repercusión ulterior para todos, no solo para la persona que se acercó a demandar esa acción. Y suceden pues este tipo de cosas que son llamativas, ¿no? Yo conozco, insisto, por experiencia propia además, muchos fallos de jueces ordinarios que deniegan derechos. Mire, hay unos casos notables, pues el mismo caso de
esta niña Satia, que se le negó por parte del registro civil la inscripción porque era hija de 2 mujeres, ¿no?, que le fueron a inscribir, no le quisieron poner sus apellidos, y que le negaron el acceso a ese derecho los jueces distritales, la Corte Provincial, la Sala de Casación de la Corte Nacional de Justicia, es decir, todos. Increíble, ¿no? Increíble. Porque además en cascada le niegan el derecho a la Claro, salud, a la educación. hasta que llegó a la Corte Constitucional y la Corte le vea. Esa niña que ya tenía 7 años para esa época, deben de inmediato inscribirla y además ni siquiera preguntar. El registro civil lo que hace es tomar nota y ustedes ¿por qué tienen que andar averiguando más sobre eso? Ustedes no tienen que opinar sobre derechos. Doctor Cabanilla, entonces no solo es necesario tener una buena constitución bien estructurada, ajustada a su tiempo, sino que también hace falta como que gestionarla para que funcione mejor. La Constitución da un marco legal que ya hemos analizado y realmente es muy garantista, define derechos, insisto, es una Constitución que le da derechos a la naturaleza, inclusive, es un tema que hoy recién están hablando las Naciones Unidas, que recién lo están tocando con más fuerza, pero nosotros ya lo tenemos en nuestra Constitución. Y es importante para la protección del medio ambiente, el cambio climático, etcétera. Y eso hay que fortalecerlo. Pero aquí se ha tocado un tema muy importante, que es el sistema de justicia. Si el sistema de justicia no aplica adecuadamente las normas constitucionales que están en este marco y lo utiliza no solamente para cuestiones que no son importantes o que no son prioritarias, sino que lo utiliza también como un mecanismo de persecución política que hoy se está viendo en diferentes aspectos porque se nota a leguas juicios que se han levantado que no tienen ningún fundamento, y eso que lo ve claramente la ciudadanía, porque no todos somos abogados. Eso no puede darse, y eso parte de una falta de integridad de las personas que forman parte de ese sistema judicial. Porque no solamente sucede a nivel político, sucede con los derechos de los niños, sucede en general en todos los aspectos. Y eso nosotros tenemos que salvaguardar y no permitir que impúdicamente se manejen juicios, se hagan estas persecuciones políticas, que se creen casos. Y es más, esto va acompañado de un seguimiento mediático, además, por parte de ciertos medios de comunicación, que le quitan la perspectiva completamente a los ciudadanos o creen quitarle o sesgarle la perspectiva a los ecuatorianos de lo que realmente quieren y desean. Entonces, yo creo que la aplicación del marco constitucional es importante exigirles a los ejecutores del sistema judicial, a los jueces, al Consejo de la Judicatura, etcétera, que apliquen la ley, pero que sea de una manera justa y seria. Perfecto, muchas gracias. Doctor, ¿podría darme 2 conclusiones finales de esta conversación que hemos mantenido en este momento? Bueno, yo me atrevería, en primer lugar, a señalar que la Constitución es un gran reto para todos nosotros, ¿no? Un reto para todos los ecuatorianos, y que debemos saber que defender a brazo partido la Constitución constituye una garantía para nuestro futuro, individual y colectivamente. Fíjese usted, ya que se habló de esto de persecuciones, a mí me llama la atención que tras los acontecimientos del mes de octubre se ponga en primer plano los daños materiales, cuando hay 11 personas fallecidas. Y la Fiscalía no dice nada sobre esto. ¿De qué indagaciones está haciendo? Está averiguando sobre la Contraloría. Está bien, yo no estoy diciendo que no averigüen sobre los daños materiales, deben hacerlo, ¿no? Pero más allá de los daños materiales, que son esos, daños materiales que se reponen con dinero. Hay 11 personas fallecidas, con sus familias que están sufriendo eso. Primera conclusión, entonces, ¿no? La importancia de la Constitución para nuestras vidas. La segunda gran conclusión sería que para que la Constitución sobreviva, para que la Constitución actúe, requerimos también una acción constante de nuestra parte, no solo educativa, ¿no? Informativa, educativa, sino también una actuación que nos permita enfrentar a quienes son enemigos de la Constitución, porque los hay. No faltan quienes declaran paladinamente que es tiempo de ir desmontando o desmembrando poco a poco la Constitución, y algunos se atreven hasta a decir totalmente.
Gracias, doctor. Tener una constitución sólida tiene como efecto un país sólido, que se refleja en un mayor bienestar de los ciudadanos. La Constitución de Montecristi tuvo esa inspiración que se la plasmó y que se puede estar viendo desgastada por quienes se sienten inconformes con el orden democrático del país. Las acertadas palabras del doctor Javier Garaycoa y la claridad del mensaje de Galo Cabanilla nos han puesto frente a la responsabilidad de ser protectores de nuestra Constitución. ¿Cuál es su opinión? No se pierdan los contenidos comprometidos con el país del portal de internet www.piensaecuador.com.es y no deje de seguir nuestras redes sociales. Nos volveremos a ver muy pronto.